Buenas tardes, noches, días. No sé en qué lugar del mundo estemos. Yo, como soy ciudadano universal, no solo les diré que estén bien. Aquí preparando la cápsula número 8. Continuamos con la inteligencia artificial. La cápsula se llama ¿Cómo se construye? Es para todos. Y personalmente, yo por el momento te lo agradezco, pero no. Prefiero seguir pensando, prefiero seguir armando todos mis flujos. Tratar de no entrar a las cajas negras. Entonces, en un momento, iniciamos. Me ha costado trabajo esta cápsula, pero ahí nos vamos. Y bueno, hablábamos la otra vez que la inteligencia real que nos encontramos primerito nosotros fue la inteligencia real de las mamás. Las reglas y los límites nos tuvieron que haber puesto los papás. Y ahora se usan reglas y protocolos. Y se construyeron con el afán de hacer la vida más fácil los famosos ordenadores. Ese fue su primer nombre, ordenadores, porque trataban de poner orden. Y ese orden era mediante secuencias y el análisis de esas secuencias. Entonces, no era nada más así hacerlo. De hecho, primero hubo muchas máquinas que empezaron a hacer cálculos. A mí me tocó usar el Fortran 4 y con unas ponchadoras de tarjetas donde tenías que hacer el programa. Y con una tarjeta mal perforada se acababa el proceso. Un proceso de muchas horas, porque era el proceso de codificar las tarjetas, 80 columnas, y ahí cada tarjeta irla perforando con una instrucción. Entonces eso nos hablaba de un orden, de una secuencia y un análisis. Entonces era muy importante que todo estuviera bien para que el programa, después de mucho tiempo, mucho rato, pudiera tener un resultado. Como les digo, estos fueron los famosos ordenadores. Y después, bueno, ya empezó la era ya más comercial, que era la era de las computadoras. Pero, como les digo, a nosotros nos debieron de haber puesto en nuestras casas orden, límites, que ahora se transforman en protocolos, en secuencias, en análisis. Y bueno, en mi profesión, la importancia de la información geográfica requiere de un manejo ético de la misma. Eso ya lo habíamos platicado. La información debe tener una ética para producirla. Por eso debemos llenar por obligación el metadato de los datos. ¿Qué es el metadato de los datos? El metadato de los datos es el dato del dato. Es como si fuera el acta de nacimiento de la información o del dato que estamos recolectando. Y en un mundo desordenado, las máquinas requieren de orden para trabajar. Si nosotros les damos todo bien estructurado, como decíamos de la inteligencia artificial, muy con sus modelos, entonces ellas podrán trabajar eficientemente con todas las tecnologías que se usan actualmente. ¿Cuáles son las terminologías que se usan actualmente y por qué se dio paso a esto? Como la red empezó a captar mucha información, sobre todo en cuestión de información geográfica, pues empezamos a detectar que había mucha información en la red, pero toda desordenada y no tenía una etiqueta de calidad. Entonces no podíamos tener una seguridad de que los datos que estaban ahí eran correctos y cómo se habían adquirido. Entonces eso fue el Big Data. El Big Data fue la maravilla que vino a revolucionar esto, porque los grandes softwares de información geográfica decidieron mejor tener esa información en la red y poder aprovecharla. Pero entonces ya después vino el Open Data, que surgió como un esfuerzo para tratar de ordenar y regular esa información, colocándola una etiqueta y poniéndola en un formato
definido, sea estructurada. De ahí lo que hablábamos, lo que decíamos de las mamás que tenían su nube y ahí encontrábamos todo. Bueno, pues resulta indispensable para todo ese tamaño de información tener un lugar donde depositarla, pero depositarla con estándares, etiquetas de calidad, quién la había producido y que resultara confiable para los usuarios. Entonces no era tan fácil hacer esto. Después ya cada quien iba tomando la información que le convenía, que decidía usarla, y se venía ya a lo que era su silo particular, o sea, ya un almacenamiento particular, donde son de 10,000 datos, agarrabas 3, 5, los que te satisfacieran a ti, y entonces ya tú empezabas a trabajar con ellos. Todo eso fue dándole un orden, un sentido a la información, y le fuimos marcando una pauta a esos procesos, algoritmos, y ya apareció lo que es el aprendizaje de máquina o el machine learning. Entonces, como ustedes ven, esto no nació así nada más porque sí, y si no ha proliferado o no ha tenido un éxito es porque somos desordenados, totalmente somos desordenados. Entonces, muy poca la gente que me ha tocado ver que es demasiado ordenada, pero al ser demasiado ordenada, entra en lo cuadrado, entonces no puede tener una flexibilidad de algún proceso, de alguna situación, que en donde la máquina, lógicamente es una máquina, y de algún error, entonces de ahí truena como proceso y truena como usuario. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Para eso las máquinas deben tener capacidad y con funcionabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera hay 3 formas de ¿cómo podemos decir? De consumidores, ¿sí? Pero todas requieren de datos, de máquinas, de ordenadores, programas de cómputo, capacidades de proceso, capacidad de almacenamiento, programadores para que te den una mejor opción, ahora diseñadores gráficos, ahora otro tipo de gente de TI, de tecnología de información especializada, establecer unos metas y unos objetivos y unos productos. Pero qué sorpresa, todo lo que les acabo de decir cuesta dinero. Entonces no es solamente que yo quiera hacer las cosas, necesito recursos y que, como lo han visto en lo que es la computación, las tecnologías de información, lo que compramos hoy en 8 días ya es obsoleto. Entonces no podemos estar manteniendo ese ritmo a menos que fuéramos una empresa, bueno, quién sabe que no del tipo de empresa paraestatal de nosotros, porque lo matan los procesos de adquisición por la corrupción. Pero bueno, las compañías generalmente sí tienen todo un proceso para estar renovando y actualizando sus licencias, sus máquinas, los mismos programadores, capacitación, y todo eso cuesta dinero. Por eso es que no es tan fácil. No es nada más hazme las enchiladas, no, hasta las enchiladas requieren de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de los datos, dentro de la información que hay en la red, hay 3 tipos. La que hacen los productores, lo que mejor conocidos como producers. Otra que son los usuarios, los users, que son los usuarios, que somos generalmente la mayor parte de nosotros. Y los viewers, o los que solamente visualizan información. Cada uno tiene su importancia, cada uno tiene sus métricas, cada uno tiene su criterio para decir si la información te sirve o no te sirve. Pero sí tenemos que trabajar de una manera ordenada. Ustedes han visto que cuando ustedes hacen alguna búsqueda, ahora ya hasta si la escribes mal te sale. Pero bueno, como hablábamos, esta tecnología es, como decía la sección amarilla antes, tiempo, dinero y esfuerzo. A veces tienes tiempo y no tienes dinero, y a veces tienes dinero y no puedes hacer un esfuerzo. Entonces tienes que complementar esas 3 necesidades para poder desarrollar un sistema o hacer un modelo que te pueda servir para desarrollar inteligencia artificial.
Y también ya les habíamos dicho alguna vez que dentro de todo esto, la información, los datos deben de ser adquiridos mediante procesos. Tienes que planear cómo los vas a colectar, tienes que realizar la colección de los datos, evaluar los datos, corregirlos si es necesario. Entonces ya entras en un círculo virtuoso, ¿sí? Y solo de esta manera que si nosotros anotamos nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros flujos, de esta manera podemos dejar una huella que represente el beneficio tanto profesional como personal que pueda asegurar la información, ¿sí? Entonces no es muy fácil hacer esto porque mucha gente no está acostumbrada a trabajar bien, está acostumbrada a generar productos y es muy diferente. Nuestros jefes también están muy acostumbrados a exigir resultados y a veces se exigen resultados y no se toman tantito tiempo para decir, oye, ¿cómo lograron esto? Se sorprenden, pero nunca vas a tener un reconocimiento o sello o la participación de ellos para decir, ¿sabes qué? Vamos a eficientizar esto. Entonces, como les digo, todo esto es de alguna manera con procesos, con orden, con ética, consecuencias, con protocolos. Dentro de lo que hemos trabajado con algunos comentarios de gente que estuve platicando con la plática anterior, decían es que sí, la inteligencia artificial es muy viable, todo, sí, yo no digo que no, hace cuánto tiempo que yo no me imaginaba que tanto adelanto tecnológico, sí, pero debemos estar preparados porque no nomás es llégale y hazlo, no. Yo he planteado en mi trabajo un modelo que le he llamado ADD, antes porque tenemos una referencia, un diseño, durante porque es donde desarrollamos ese proyecto y después donde le damos un seguimiento hasta el final. Yo le he llamado un post-mortem al proyecto, donde tú tienes quién lo hace, quién lo revisa, quién decide, quién de alguna manera tiene niveles como es el operativo, el táctico, el gerencial. O sea, yo les podría platicar mucho de todos estos métodos del análisis de la misma información que decíamos que era recolectar, analizar, capturar, adecuar, revisar, monitorear, para que realmente la información sea útil y sea oportuna. Y esto no solamente para lo que es mi trabajo, sino para cualquier persona que se dedique a generar información, tiene que ser útil y oportuna, si no, pues no tiene caso. Entonces, otra parte de la información, y está por ley, que es, al menos en información geográfica, dice que la información debe ser compartible, comparable, compatible, completa, consistente y confiable. En esos puntos que les he anotado está todo el secreto de esto. Si ustedes tienen esas 6, se puede decir 6 Cs de que les acabo de mencionar, lo más seguro es que su proyecto o su trabajo o su mismo análisis o sus modelos sean correctos, porque vas a tener toda una disciplina para generar un dato. Entonces les digo, eso hay que hacerlo, no hay otra. Y bueno, tenemos que tener de alguna manera un plan de trabajo. Dentro del plan tenemos que tener normas, procedimientos, las factibilidades. Después tenemos que tener otra etapa que se llama diseño, que es tener objetivos muy definidos, establecer los parámetros y los estándares que vamos a tener que acatar. Después vamos a tener que ejecutar, donde ya hablaba el programa de tiempos y movimientos, los cronogramas, la toma de decisiones. Eso es en el momento de la ejecución. Y después vamos a tener la otra etapa que se llama evaluación o monitoreo, donde tú tienes que establecer métricas o tienes que tener métricas y referencias para saber si lo que has hecho está bien o cumple al menos con los requerimientos de calidad que debe tener la información. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tema que ustedes me digan, porque estamos hablando de conceptos generales. Hace poco vi una plática también del ramo y bueno, ya están con el Big Data, ya están con el almacenamiento y el progreso en nubes.
ya están con el Machine Learning. Está bien, todo eso está muy bien, todo está perfectamente bien, pero ¿estamos preparados para eso? Hay muchas cajas negras dentro de la industria, al menos de la información geográfica. Los GPS, antes sí podíamos meterle mano a la información. Está todas las constelaciones que han salido ahora, que no, pues ahí están, pero no sabemos realmente cómo fueron diseñadas, cómo se controlan, cómo se procesan, si nos sirven, no sirven. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil. Es muy fácil decir, no, sí, yo lo hago. Sí. ¿Cómo lo haces? Sí, es un tema que hemos visto con... Sí, sabemos que hay cosas que están mal y hay que atacarlas, sí, pero hay que tener establecido cómo lo vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, porque para decirlo, pues todo el mundo decimos. Me he encontrado que ahora que ando aquí navegando en la red, infinidad de gente que expone sus comentarios, muy buenos, algunos de relleno, pero hay mucha, ¿cómo se puede decir?, envidia profesional de gente que creemos que a lo mejor que lo que decimos nosotros es lo correcto, y somos muy drásticos con los juicios que hacemos a veces. Yo al menos sí, a veces sí digo, no, ¿cómo puedes hacer? Como lo que les comentaba del iPhone la vez pasada, ¿no? O sea, yo digo, no, es que eso no puede ser. Pues sí hay, y con eso tenemos que luchar contra eso precisamente. Detectar qué es lo que nos está haciendo, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que debemos mejorar, pero sin satanizarlo, sin llegar a un punto de decir, esto no sirve, no. Ahora ya, de hecho, es erróneo decir, está mal, pues tiene un error, no. Ahora debemos decir que hay inconsistencias en los procesos, inconsistencias en los resultados. Entonces es muy delicado decir, es que esto no sirve, es que esto está mal. Tienes que tener todo basado en procesos, en análisis, en resultados, comparaciones, todo documentado. Nosotros en el área de topografía, geodesia, cartografía, no estábamos acostumbrados a hacer procedimientos, no estábamos acostumbrados a hacer reportes. Llegábamos, hacíamos la actividad muy bien, todo perfecto, cerrábamos bien, los niveles, los procesos, los cálculos, todo muy bien, pero no documentábamos nada. Empezábamos a hacer informes, empezamos a documentar todo, a hacer monografías, a darle valor a nuestro trabajo, valor a esa información que estábamos produciendo. Empezamos a hacerlo. Fue una satisfacción para nosotros, fue un asombro para otra gente, y no esperemos que nos tengan un reconocimiento, porque no lo van a hacer. El reconocimiento o la satisfacción es personal, de saber que estás trabajando bien y con ética, y que lo que estás haciendo, quieran o no quieran, sirve para muchos procesos. Ahora todo el mundo hablamos de inteligencia artificial. Ahí está la Siri, ahí está todo lo que es la cuestión de las plataformas de los taxis, ahí está todo lo que es las entregas de la mensajería. Todo eso funciona con inteligencia artificial. Sin embargo, hemos visto que también hay muchos errores muy grandes, sobre todo cuando hablas de escalas pequeñas o cuando quieres ir al detalle. No quiero poner ejemplos drásticos de violencia, pero si a mí me dicen, ¿sabes qué? La persona que estás buscando está en tales coordenadas, y pues en tu desesperación vas y resulta que pues no, primero no sabes cuáles son las coordenadas, segundo no sabes cómo fueron producidas, tercero no sabes quién te dio los valores, entonces cuarto no tienes esa seguridad, y es en un momento que entras en crisis. Entonces realmente, si nos preocupáramos porque esos pequeños datos estuvieran correctos, en ese momento le daremos más valor. Durante la guerra del Golfo hubo brigadas de gente civil que caminaron por la ciudad y veían algún movimiento raro, observaban y grababan su posición GPS, hacían una nota de voz rápida, así, y donde ellos creían que había depósitos de municiones, depósitos esto, lo otro aquí, objetivos realmente que eran peligrosos, hacían sus notas, pasaban a los aviones,
ellos con su GPS, pum, 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 pum. Fue quirúrgico, claro. Como volvemos a decir, hay errores, sí, o inconsistencias, perdón. Hay inconsistencias, pero pues es el precio que tienes que pagar por la rapidez, por esa manera de actuar rápido en una situación que no puedes entrar o no puedes investigar mucho. Ahora los drones son maravillosos, pero realmente no son para trabajos para trabajos de ingeniería a detalle. Para reconocimiento son perfectos, para ver perfecto, un panorama general, pero no para ingeniería. Entonces, sí tenemos la inteligencia artificial, pero realmente estamos capacitados, estamos preparados, estamos conscientes de lo que es la inteligencia artificial y de lo que nos puede dejar. He visto el ChatGPT ahora que me he empapado de todas las situaciones, he conversado con gente que está con esos conceptos, he leído, por eso me he tardado en esta cápsula, pero creo que es una tecnología que está en el límite de que puede ser muy buena y puede ser muy mala. Y yo me abocaría a lo que yo puedo controlar. Entonces, dentro de lo que yo hago, dudaría, mientras tenga yo razón, análisis, capacidad, como la tuvo Eratóstenes, como la tuvo el doctor Snow, como la tuvo tanta gente que sí se puso a analizar los datos. Y no solamente confiar en estadísticas que a veces no son reales. Entonces, mi consejo como persona de experiencia de muchos años que he visto pasar la tecnología, me ha tocado hacer comentarios con gente que no creía en la tecnología, en los procesos, pero he soportado esos avances y como no me concreto a darle sí, no. Soy un poco desconfiado, hasta que analizo, veo, y sí, le doy, la uso. Prueba de ello es que aquí estoy con tecnología. Entonces, yo los conmino a que revisen otra vez a Confundido. Confundido, no es tan tonto, no sé cómo anda confundido, pero realmente tiene mucha profundidad todos los mensajes que manda. Y me gustaría oír sus comentarios de Confundido, porque yo les puedo platicar mucho, pero ese Confundido llega al punto muy neurálgico de todo lo que les comento yo durante la plática, porque me aboco mucho a dar el mensaje de Confundido como un corolario de la plática, la cápsula que estoy haciendo. Entonces, hay que ver si la tecnología es para todos. En este caso, como dijo mi amigo Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Nos vemos en la próxima cápsula y aquí seguiremos mientras podamos, como dijo el jardinero, tenemos que ser felices mientras podamos. Hasta luego, bye.